Bueno, pues otro sábado más y por lo tanto otro preguntas y respuestas. Hola amigos de Pitido Final, bienvenidos a un nuevo video de Pitido Final TV. El día de hoy vamos a estar haciendo nuestro ya tradicional preguntas y respuestas, así que les pido que desde este momento me vayan dejando ya sus preguntas bajo el hashtag Rafa Responde. Miren, esta vez no me equivoqué, esta vez sí lo dije bien. El hashtag oficial para yo encontrar más fácil sus preguntas y poderlas incorporar en el video del próximo sábado. Recuerden, esto se graba un día, bueno, se publica un día antes del clásico, así que no me hagan preguntas del clásico porque, bueno, no podré sacar uno para el día de mañana. El día de ayer subí también un video haciendo mi predicción de las 7 claves que necesitaba tanto el Madrid como el Barça para poder ganar ese clásico, así que pasen a darle un vistazo porque creo que quedó muy bonito y bueno, como tal en las últimas semanas he estado un poco desanimado con el rendimiento del canal, no sé qué sea, he seguido pues varias recomendaciones, he variado el contenido, entonces pues nada, espero que el tipo de contenido distinto y nuevo les pueda ir gustando y tal vez eso ayude un poco al canal a retomar su ritmo de crecimiento, a pesar de que, como les digo, ya, bueno, les había comentado en otro video, estamos a creo que 10 seguidores de llegar a los 3000, así que bueno, vamos a ver qué hacemos para cuando lleguemos a los 3000, pero definitivamente estoy muy agradecido con ustedes, los suscriptores siguen creciendo, las visualizaciones no tanto y bueno, al final de cuentas lo que importa es tener una comunidad igual de bonita. Yo, como les digo, por el momento no tengo ninguna clase de ambición económica, por así decirlo, con YouTube, entonces estoy feliz, un poco preocupado por el tema de las visualizaciones porque significa que algo estamos haciendo mal, pero bueno, vamos a ver qué podemos mejorar para que se sigan viendo los videos. Ahora, sin perder ya más tiempo, nada más un último recordatorio antes de empezar con las preguntas. Dejen desde ya sus preguntas con el hashtag Rafa Responde, cualquier tipo de preguntas, ya sean personales, profesionales, de fútbol, de cualquier tipo de tema, y nosotros las vamos a estar respondiendo. Así que porfa, dejen varias preguntas porque entre más preguntas puedan dejar, mejor va a ser el contenido del video del próximo sábado. Así que bueno, sin perder más tiempo, vamos a empezar ya. Hay varias preguntas que son de gente que sale muy seguido en las preguntas y respuestas, pero al final de cuentas no puedo penalizarlos porque ellos siguen haciendo muchas preguntas y siempre son bastante buenas y por lo tanto yo tengo que seguirlas contestando y generalmente no puedo encontrar muchas preguntas más. Entonces, si quieren que su pregunta salga, vayan dejando su comentario y yo les prometo, los leo todos. Hay algunos que no los puedo contestar. En este tenía uno que quería contestar, pero era muy largo. Entonces, solo con leerlo todo me tomaba bastante tiempo el video, pero voy a ver cómo lo incorporo en algún otro preguntas y respuestas del futuro. Y bueno, la primera es de Carlos Leal y dice: saludos Rafa. Si la realidad actual de Hazard se mantiene, es decir, que no juega con regularidad por el tema de lesiones y cuando lo hace no aporta en demasía, ¿consideras que el Madrid debe venderlo? Bueno, Carlos, en general yo creo que sí. Creo que el Madrid independientemente tiene que vender a Eden Hazard. ¿Por qué creo que el Madrid tiene que venderle? Principalmente por el hecho de que de aquí a futuro ya no se podrá sacar los mejores años de Eden Hazard. Es decir, tanto por edad como por lo que ha sufrido con sus lesiones, como por cuestiones físicas meramente. Los años que le puedan quedar a Eden Hazard no van a ser lo suficientemente buenos, es decir, yo no creo que el progreso que vaya a tener de aquí a lo que queda de su carrera vaya a poder, por ejemplo, hacer lo suficiente como para superar a un Vinicius. No creo que Eden Hazard vaya a ser un jugador diferencial en el Real Madrid de cara a futuro, especialmente porque nunca ha sido un jugador top 10, por así decirlo. Hubo una época en la que se creía que sí, que mucha gente lo ponía ahí, pero yo lo más cerca al que lo llegué a poner toda la vida fue en un top 15, aún en sus mejores años en el en el Chelsea, perdón, ya me estoy confundiendo.
nunca aportó tanto como lo que mucha gente decía y nunca fue un jugador tan diferencial. Siempre fue un jugador muy irregular que sí, claramente, bueno, generaba ciertas diferencias desde su fútbol, pero no lo suficiente como para ser un fenómeno, un jugador top. Entonces, si ni en sus mejores años lo fue, nada me indica a mí que ahora, regresando de su lesión, aún teniendo un escenario optimista de que vaya a poder regresar a ser un jugador normal, nada me indica que va a poder hacerlo lo suficientemente bien como para poder permanecer en el Real Madrid y hacer un buen trabajo. Entonces yo creo que el Madrid tiene que venderlo lo más pronto posible, más pronto que tarde, porque cada día que pasa es un día en el que Eden Hazard se devalúa y por lo que va a ser más complicado sacar una plusvalía o por lo menos reducir la minusvalía que te va a generar. Entonces yo creo que Eden Hazard es un caso perdido, que cuando pueda mejorar lo suficiente como para posicionarse en el mercado debería de venderse. Y es una auténtica lástima porque es un tipo muy carismático y que cae muy bien como tal, pero el Madrid no puede seguir esperanzado en ese tipo de jugadores cuando hay otros mejores que vienen detrás de él para jugar en su misma posición. La siguiente es de nuestro amigo David Antillón y dice: ¿crees que si llegan las estrellas con las que se especulan este verano podría generar un vestuario tóxico similar al de los Galácticos? Bueno, David, como siempre, pregunta muy buena, muy difícil de contestar porque es meramente especulativa, pero yo no creo, ¿sabes? Creo que el fútbol ha cambiado mucho en ese sentido y creo que hoy en día se ha profesionalizado mucho el Real Madrid en ese sentido. No digo que el Madrid de antes no era un equipo profesional y que tuviera una idiosincrasia distinta, pero creo que don Florentino Pérez desde la época de los Galácticos aprendió cómo manejar el club y especialmente cómo llevar el ego de esas personalidades. Independientemente del entrenador que haya, el Madrid no ha tenido un vestuario realmente tóxico desde hace mucho tiempo. Es decir, hubo tiempos como por ejemplo en el de Mourinho en el que había un ambiente tóxico en el vestuario, pero se debía al entrenador. En cuanto a los jugadores concierne, creo que Florentino Pérez ha sido bastante inteligente en cómo lleva las relaciones con los jugadores y cómo antepone el club por encima de ellos. Y lo ha hecho por encima de Cristiano Ronaldo, por encima de Sergio Ramos. Entonces no creo que haya los egos lo suficientemente grandes como para poder llevar a una situación como las de aquellos tiempos. Sí creo que va a ser un vestuario difícil de manejar, no tanto por los egos, sino más bien por el encaje táctico que puede haber a la hora de hacer que algunos jugadores puedan jugar juntos, pero no creo que dentro del vestuario se vaya a generar un problema, o por lo menos eso quiero creer. La siguiente es de nuestro amigo Sucedáneo y dice: hola Rafa, ¿cuál crees que es el motivo por el que Vinicius siempre ha tenido más presión mediática que Rodrigo? Es algo que me llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta que el precio pagado fue similar. Un saludo. Bueno, Sucedáneo, esta pregunta es bastante interesante, la verdad. Me gustó mucho y la verdad es que nunca me había puesto a pensar que es cierto que Vinicius siempre he tenido presente que tiene muchísima presión, siempre está en el foco, pero nunca lo había contrastado con la realidad de Rodrigo. Y creo que lo que pasa es que por el momento en el que ambos llegaron, Vinicius llegó a un Madrid que estaba en necesidad de una estrella o de un ídolo, de un héroe, de un líder tras la salida de Cristiano Ronaldo, y el darnos cuenta que tanto Gareth Bale como Marco Asensio, que eran en ese momento las grandes esperanzas, no estaban dando lo que se esperaba de ellos y ni siquiera habían querido asumir el rol de líderes. Y Vinicius fue un chico que al nomás ser titular, en los primeros minutos que tuvo, se quiso tirar el equipo al hombro y por lo tanto generó una gran expectativa. Ese creo que es el mayor punto, que generó una expectativa mucho mayor a la que generó Rodrigo, lo que ha generado muchos jugadores que han llegado al Real Madrid desde aquella época, desde la salida de Cristiano Ronaldo. Vinicius ha sido el jugador que más ilusionó al madridismo con su talento, pero que al mismo tiempo más desilusionó al ver sus carencias en aquella época. Creo que ni Rodrigo tuvo el talento que tenía Vinicius, ni tuvo tampoco las carencias que tenía Vinicius. Esos contrastes tan opuestos, esos polos opuestos tan grandes en el fútbol de Vini, que creo que le castigan en ese sentido. Entonces, en parte es por eso, porque creo que la gente esperaba mucho más de Vinicius al ver el talento que tenía y al ver las carencias que ha estado presentando en estos años y la falta de progresión hasta en los últimos, en el último año diría, porque ya en el último año de Zidane empezó a mejorar bastante.
Creo que generó eso, y al mismo tiempo el momento en el que Vinicius llegó y el papel de líder que él quiso asumir le puso una presión innecesaria que luego se convirtió en una lupa muy crítica a la hora de evaluarlo. La otra pregunta nos la hace Jesús Manuel Moreno y nos dice: buena Rafa, ¿qué te parece el rendimiento de Camavinga en estos primeros partidos? A mí me parece que en muchos momentos de los partidos se esconde, es decir, no busca facilitar un pase a los compañeros. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Jesús Manuel, gracias por tu pregunta. Yo tengo que decir que no estoy del todo de acuerdo. Yo no he visto a Camavinga esconderse, al contrario, le he visto todo lo contrario, te lo tengo que decir. Yo he visto a un jugador muy propositivo y especialmente muy atrevido, y que por lo tanto se ha equivocado por eso. Porque busca mucho el balón, retener mucho el balón, jugar muy rápido, jugar tal vez a veces con sus pies yendo más rápido de lo que puede ir su cabeza, y por lo tanto pues ha elegido jugadas erróneas, pases equivocados, se ha precipitado en muchas ocasiones, pero es por eso de que juega muy acelerado, muy revolucionado, porque es un chico que ha salido a quererse comer el mundo entero, y que por lo tanto pues puede que su falta de experiencia, su juventud, como es normal, le traicione en ese sentido, pero no lo he visto borrarse. De hecho, como te digo, he visto todo lo contrario, querer destacar mucho, querer resaltar demasiado y al final tomar decisiones erróneas que le terminan perjudicando un poco al equipo. Pero lo que yo he visto de Camavinga, para mí en estos partidos ha sido como mínimo prometedor y esperanzador para un jugador que puede ser muy diferencial de cara a futuro y que puede marcar una tendencia muy importante en la época del fútbol moderno, como un futbolista que el Madrid no tiene ningún mediocentro de las características de Camavinga, ni siquiera Fede Valverde, porque Camavinga es muy distinto, y que bueno, ese entusiasmo, esa sonrisa y esas ganas de comerse el mundo, a pesar de que a veces perjudican, creo que es de esos errores que ilusionan más de lo que decepcionan, porque ves a un chico que sabes que tiene el talento, que lo que le puede faltar a otros, a unos pueden ir sobrados de talento, pero con falta de ganas. A este chico va sobrado de talento, va sobrado de ganas, y lo único que le falta es cabeza y experiencia. La siguiente es de nuestro amigo Jorge Barrientos y dice: ¿qué onda, Rafa? ¿Cómo estás? Con una pregunta: ¿vos crees que el equipo está mejor físicamente que el del año pasado con Pintus? ¿Y qué sistema usarías vos en el partido contra el Barça? Saludos desde Rhode Island, USA. Jorge, me imagino que sos chapín o salvadoreño u hondureño, pero sos centroamericano. Ah, no, tenés un quetzal, sos chapín. Un saludo, amigo Jorge. Es una pregunta realmente complicada, porque bueno, creo que a veces uno puede opinar, y en este tema siempre va a opinar desde la ignorancia, porque hay tantos factores distintos que afectan que uno nunca puede saber realmente cuál es el que hace la diferencia. En el caso de la temporada pasada, que fue la temporada más dramática físicamente en el estado de forma de los jugadores del Real Madrid, hay que recordar que venían de una temporada muy atípica en la anterior, no habían tenido suficiente descanso, no pudieron ni siquiera tener pretemporada, y los problemas físicos se dieron debido tal vez a la exigencia que tuvo la competencia del Real Madrid desde el principio. Recordamos que ese Madrid estuvo peleando los partidos como una final desde prácticamente toda la liga, y los equipos de Zidane se han generalizado, bueno, los Madrides de Zidane, porque es el único equipo al que ha entrenado, se han caracterizado siempre por ser muy buenos físicamente, hasta la última temporada, diría yo, porque la anterior, la 19-20, también fue bastante buena. Y no creo que todo haya sido culpa de Dupont, aunque claramente tiene su parte de culpa, y obviamente hay un factor donde él no pudo hacer su trabajo lo suficientemente bien como para poder prevenir ese fenómeno. Ahora bien, decir que realmente se pudiese haber hecho algo es donde es complicado. Meter el bisturí ahí es lo que es difícil. Lo que es cierto es que Pintus está haciendo un buen trabajo hasta el momento. Todavía hay lesiones. La pubalgia de Kroos no tiene nada que ver con Pintus. El caso de Gareth Bale tampoco tiene nada que ver con él, a pesar de que se dice que el Madrid le había preparado con Pintus un plan específico para su recuperación, y luego pues todo se arruinó cuando se fue con Gales. Lo mismo pasa con Eden Hazard y Bélgica. Son jugadores que al final de cuentas no aprenden su lección, es que no aprenden. Jovic e Isco son un drama físicamente ya, difícil
difícil recuperar a estos jugadores que se lesionan tan seguido, a no ser que tengan un tratamiento intensivo y ellos un deseo de cambiar personalmente. Carvajal también ha recaído en sus lesiones, también Marcelo estuvo lesionado, entonces vemos que al final de cuentas muchos de los jugadores que estuvieron lesionados la temporada pasada ya se lesionaron en esta también. Entonces creo que Pintus está haciendo un buen trabajo físicamente, porque el equipo se ve mejor en esa faceta, pero al mismo tiempo, si te das cuenta, las lesiones no dejan de irse en los jugadores que fueron recurrentes en lesionarse el año pasado. Entonces, tal vez no es tanto cuestión del preparador físico. Habrá que verlo todavía en lo que va de temporada, pero definitivamente Pintus es un gran preparador físico y lo ha demostrado en prácticamente todos los equipos que ha entrenado, sin ir más lejos en su periodo en el Madrid, a pesar de que en ese periodo también hubo muchas lesiones y es algo que se suele olvidar. Ahora con contra el Barça yo saldría claramente con un 4-3-3, no experimentaría más con un doble pivote, ni con ningún tipo de 4-4-2, creo que al Madrid le viene un 4-3-3 y no por ser como el Barça, como el barcelonismo que se casa con un esquema porque se le asocia al cruyffismo, sino que porque creo que las características de sus jugadores, como especialmente por los extremos que tiene, le favorece mejor un sistema de 4-3-3 y los mediocentros siempre juegan mejor cuando Casemiro está de pivote único, así que creo, o por lo menos en esta temporada y por las características de sus jugadores, le conviene mejor jugar con un 4-3-3. Y finalmente pues tenemos una pregunta de José María Mancía. Me dice: buenos días, Rafa. Soy de Cádiz, un saludo enorme hasta Cádiz, y cuando supe que eras del Salvador, madridista, y un poco del Cádiz, un poco no, bastante, me suscribí a tu canal de cabeza, porque para nosotros Mágico González es lo que Maradona para los napolitanos y El Salvador. Es ese lugar que cualquier gaditano estaría loco por visitar, por saber por dónde el mago dio sus primeros pasos con un balón. José María, yo no estaría tan seguro de querer ir. Una vez dicho esto, me gustaría preguntarte si vosotros los salvadoreños sois conscientes de lo que significa el mago para los cadistas y si alguna vez has pensado visitar Cádiz. También me gustaría preguntarte de qué equipo español es la mayoría de salvadoreños. Un saludo y sigue así. Bueno, José María, gracias de verdad por tu cariñoso comentario. Obviamente es una broma cuando te dije lo de no estoy seguro si quisieras ir a El Salvador. Es un país bonito, lindo de visitar, pero lógicamente ahorita no estamos en el mejor momento. Te recomiendo que si quieres ir a El Salvador te esperes un par de añitos. Aunque sí te digo, es una experiencia que vale la pena porque es un país precioso. Las playas de El Salvador no te las puedes perder, aunque sos de Cádiz, que te voy a estar hablando yo de playas a ti. Realmente te agradezco porque siempre me gusta escuchar cómo los gaditanos hablan de El Salvador y del mago. Ustedes le dicen el mago, nosotros lo conocemos más como el mágico, y creo que eso te responde bastante a la pregunta. La mayoría, o bueno, los que nos gusta bastante el fútbol y que somos locos por el mágico, estamos bastante conscientes. Yo de hecho lo llegué a conocer por un reportaje de ESPN, creo que era de Martin Einstein, hablando del Mágico González y su vínculo con la ciudad de Cádiz. Y cuando veía esos a los aficionados del Cádiz todavía querer tanto a este jugador, a verlos en un bar cantando que una escuela de fútbol en Cádiz, el único nombre que se le puede poner es el de Jorge González, y estoy diciendo esto recitándolo de cabeza. Creo que es un cántico, no sé si lo cantarán en el estadio, pero algo que se le suele escuchar a por lo menos algunos aficionados del Cádiz, y somos muy conscientes de ese cariño, y te lo digo, yo siempre he querido ir a Cádiz, yo desde que me enteré de pequeño, que tuve conciencia, tuve una gran atracción por ese club. Me acuerdo que en el FIFA 2005 lo jugaba con mi padre, no podía uno elegir al Madrid de un solo y nos tocaba escoger al Cádiz, que estaba en segunda división, y yo me acuerdo que jugaba y el delantero se llamaba Oli y era un auténtico crack Oli en ese equipo, y me enamoré del Cádiz por eso. Entonces a mí me encantaría visitar Cádiz, así que de verdad gracias. Y en cuanto a de qué equipo somos más los salvadoreños, no te sabría decir, muy repartido.
diría 50-50 entre Madrid y Barça, sin lugar a dudas, 50-50 entre Madrid y Barça como en casi toda Latinoamérica. Así que de verdad, gracias por tu comentario, muy lindo y una muy bonita pregunta para ir cerrando. Ya saben, si les ha gustado este video, pueden apoyarnos dejándonos su like, activando la campanita de las notificaciones y suscribiéndose si es que todavía no lo están. Recuerden pues dejar también sus preguntas bajo el hashtag Rafa Responde si quieren salir en el próximo preguntas y respuestas de Pitido Final del próximo sábado, y al mismo tiempo pues recomendar este canal a sus familiares, a sus amigos y quienes creen que les puede gustar el contenido de Pitido Final TV para que se suscriban y se suman a esta gran familia. Ahora sí, no les quito más de su tiempo libre, muchísimas gracias por siempre estar ahí y nos vemos a la próxima. Y cuando le dio la gana, a golpe de filigrana, a la afición más pagana convirtió a la religión, la de los cadistas buenos, los viernes al nazareno y los domingos al terreno del greñudo del balón. Y con sus 40 y tantos, hoy nos sigue predicando que al balón hay que tratarlo, no de tú sino de usted. Pero somos tan absurdos y a veces tan poco hombre que a una escuela de fútbol aquí le ponen de nombre el de un futbolista inglés que a mí no me vale. Una escuela de fútbol de Cádiz es el único nombre que puede tener. Es el de Jorge González.